El desierto de Sonora no guarda secretos, los devora, los pulveriza hasta convertirlos en polvo, en arena que el viento arrastra sin memoria. Pero a veces, el desierto se ahoga y escupe una historia tan terrible que ni el sol se atreve a mirarla de frente. Una historia que se esconde a plena vista, en un puñado de casas de adobe, bajo un cielo tan azul que duele. Una historia de niños con los mismos ojos, la misma sangre, la misma condena. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Si crees que la oscuridad debe ser expuesta, si sientes que el silencio es cómplice del horror, entonces quédate, suscríbete y acompáñame a desenterrar lo que el sistema prefiere mantener sepultado. Porque esta no es solo una historia, es una herida abierta y sangra. Pausa musical. El sonido del viento vuelve por un instante y se desvanece. Todo comenzó con un susurro. Una llamada anónima a una línea de ayuda social en Hermosillo. La voz, quebrada, la de una mujer mayor. Tienen que ir a la comarca. Los niños no están bien. Por favor. Luego, el silencio. El clic de la llamada terminada. En el otro extremo de la línea estaba Sofía Robles, una trabajadora social de 28 años, con más idealismo que experiencia, y un fuego en el corazón que aún no había sido extinguido por la burocracia. Anotó el nombre. La comarca. No aparecía en ningún mapa oficial. No existía para el gobierno, ni para la policía, ni para nadie. Sus colegas se rieron. Otra llamada de broma, Sofía. Seguro es doña Elvira, quejándose de los perros del vecino. Archívalo y pasa a lo siguiente. Pero Sofía no pudo. Esa voz, ese ruego, se le había clavado en la mente. Los niños no están bien. Pasó 2 días buscando, en viejos registros de propiedad, en mapas topográficos olvidados en un sótano, y lo encontró. Un pequeño asentamiento sin nombre, a 3 horas de la carretera más cercana, en el corazón de la nada, el lugar que los locales llamaban la comarca de los puros. Nadie iba allí, nadie salía de allí. El sistema lo había marcado como irrelevante, un punto muerto, un problema de nadie. Sofía sintió un escalofrío. Era viernes por la tarde. El sol caía a plomo sobre el asfalto. La oficina se vaciaba. El olor a café rancio y papel viejo lo impregnaba todo. Miró el expediente en su escritorio. Caso 47B. Llamada anónima. Sin seguimiento. Cerrado. Tomó las llaves de su viejo Tsuru. Tomó su mochila. Y una decisión. Si el sistema no iba a la comarca, ella iría, sola. El viaje fue un descenso. Primero, el asfalto agrietado. Luego, el camino de tierra. Finalmente, solo una huella de neumáticos en la arena. El sol era un martillo. El aire vibraba. No había pájaros. No había vida. Solo cactos saguaros como centinelas silenciosos. Y el silencio. Un silencio que pesaba, que aplastaba. Después de 4 horas, lo vio. Un grupo de casas bajas, de un blanco cegador, perfectamente alineadas, como si una mano obsesiva las hubiera colocado. No había cercas, no había muros, pero la sensación de encierro era total. Sofía estacionó el coche a una distancia prudente. Sintió el pulso en sus sienes, el sabor metálico del miedo en su boca. Salió del auto. El calor la golpeó como una pared. Caminó hacia el asentamiento. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo rojo. Nadie salió a recibirla, pero sentía ojos sobre ella. Desde cada ventana oscura, desde cada sombra, llegó a la primera casa. La puerta estaba abierta. Dudó. Respiró hondo y entró. El interior era austero.
impecable. Una mesa de madera, 2 sillas, un crucifijo en la pared. Pero algo estaba mal. No había fotos, no había juguetes, no había desorden, no había rastros de vida, solo orden, un orden asfixiante. Entonces los vio, en el patio trasero, unos 20 niños, de diferentes edades, sentados en círculo en el suelo, inmóviles, en silencio. Todos vestían túnicas blancas. Todos tenían el cabello corto, casi rapado. Niños y niñas, iguales. Y todos tenían los mismos ojos. Un azul pálido, casi transparente. Un azul que no pertenecía al desierto de Sonora. Un hombre alto y delgado estaba de pie en medio del círculo, también vestido de blanco. Tenía una barba larga y canosa. Y los mismos ojos azules. Hablaba en voz baja, casi un murmullo. Los niños escuchaban sin pestañear, como si estuvieran en trance. Sofía se escondió detrás de un muro. Su corazón era un tambor desbocado. El hombre levantó una mano. La sangre es el vehículo del alma, dijo. Su voz era suave, hipnótica. Nuestra sangre es pura, inmaculada, no debe ser contaminada por el mundo exterior. El mundo es un pozo de suciedad y pecado. Nosotros somos el nuevo Edén. Y ustedes son los primeros frutos. Sofía sintió náuseas. Los niños eran tan parecidos, las mismas facciones delicadas, la misma mandíbula, la misma mirada vacía. Entonces lo entendió. Una comprensión fría y afilada que le recorrió la espalda. No eran solo hermanos de fe, eran hermanos, todos ellos, hermanos y primos y tíos y sobrinos, todo a la vez. Una red enmarañada de parentescos prohibidos, una genealogía circular, un pacto, el pacto de la sangre, para crear hijos puros, hijos del líder, hijos de sus propios hermanos, hijos de sus propias hermanas, bajo la mirada vigilante de su profeta. Sofía se tapó la boca para no gritar. El aire le faltaba, el sol del desierto se sentía helado sobre su piel. Se apoyó contra el muro de adobe. La superficie áspera le raspó la espalda. Necesitaba salir de allí. Necesitaba pedir ayuda. Corrió. Corrió de vuelta a su coche sin mirar atrás, con el sonido de la voz del profeta persiguiéndola. Somos la semilla sagrada. Somos el futuro. Somos uno. Arrancó el motor. Las llantas chirriaron en la tierra seca. Mientras se alejaba, vio una figura en el umbral de una de las casas. Una mujer mayor. La miraba fijamente. En sus ojos, Sofía no vio odio. Vio una súplica. Era ella, la voz del teléfono. El origen de todo esto no era la locura, era la fe. Una fe retorcida, nacida de la desesperación. El hombre de los ojos azules se llamaba Ezequiel. No era su nombre real. Nadie conocía su nombre real. Había llegado a esa zona de Sonora 20 años atrás, solo, sin nada. Hablaba de un Dios nuevo, un Dios que no pedía rezos, pedía obediencia absoluta. Encontró a gente rota, campesinos que lo habían perdido todo en la sequía, familias endeudadas con los narcos, mujeres abandonadas, gente invisible para el sistema. Ezequiel les ofreció un refugio, les ofreció comida, les ofreció una comunidad. Y les ofreció un propósito. El mundo exterior está condenado, les decía. El apocalipsis está cerca. Pero nosotros seremos salvados, porque nuestra sangre es pura. Al principio era una comuna como tantas otras, aislada, autosuficiente. Vivían de la tierra, rezaban juntos, criaban a sus hijos lejos de la corrupción de las ciudades. Pero Ezequiel quería más. Quería control, control total. Empezó a separar a las familias, los esposos de las esposas, los hijos de los padres. El amor carnal es una distracción.
predicaba. El único amor verdadero es el amor a Dios, a través de mí. Luego vino la revelación, el pacto. Ezequiel reunió a los adolescentes de la comunidad, los más fuertes, los más dóciles. Les habló de una misión sagrada. Ustedes son los elegidos. Su deber es preservar la línea de sangre pura. Engendrarán una nueva generación, los hijos de la luz. Les dijo que el incesto no era pecado, que era un mandato divino, que las leyes de los hombres no aplicaban en el reino de Dios, que el amor entre hermanos y hermanas era la forma más pura de amor, porque no estaba contaminado por el deseo egoísta, sino por el deber sagrado. La primera unión fue entre dos hermanos, de 15 y 16 años. Fue una ceremonia, con toda la comunidad como testigo. Ezequiel los unió, los bendijo y los observó. 9 meses después, nació el primer niño de ojos azules. Lo llamaron Adán, y la comunidad lo celebró como un milagro. La prueba de que Ezequiel era un verdadero profeta. A partir de ahí, el pacto se convirtió en ley. Las uniones eran decididas por Ezequiel, basadas en la compatibilidad espiritual. Los jóvenes no tenían opción, obedecían. Porque el miedo a Ezequiel era más grande que el horror a sus actos, porque habían nacido y crecido en esa realidad. No conocían otra. Cualquier atisbo de rebelión era aplastado, con ayunos forzados, con aislamiento, con humillación pública. El mundo exterior dejó de existir. Solo existía la comarca y la voluntad de Ezequiel. Los niños nacían con problemas, enfermedades genéticas, malformaciones, pero Ezequiel los llamaba pruebas de fe. Dios nos pone a prueba, decía. Los débiles perecerán, solo los fuertes heredarán el nuevo Edén. Los niños enfermos simplemente desaparecían. Nadie preguntaba, nadie se atrevía. El silencio era el pilar que sostenía ese infierno. Un silencio comprado con la promesa del paraíso y vendido con el terror al castigo. Sofía condujo toda la noche. Llegó a Hermosillo al amanecer. Temblaba. No había dormido. No había comido. Solo tenía una imagen en la mente. Los ojos azules y vacíos de esos niños. Fue directamente a la comisaría de policía, la que estaba más cerca de su oficina. El agente del mostrador la miró con aburrimiento. Estaba masticando un chicle ruidosamente. Sofía intentó explicarlo todo. La voz le temblaba. La comarca, Ezequiel, el pacto, los niños. El policía la interrumpió. Señorita, ¿tiene pruebas? Lo vi con mis propios ojos. Eso no es una prueba. Es su palabra contra la de ellos. El hombre se reclinó en su silla. La silla crujió. Además, esa zona es complicada. ¿Qué quiere decir con complicada? Quiero decir que es tierra de nadie, y de todos. No nos metemos ahí si no hay un delito flagrante. Un cuerpo, pero hay niños en peligro. El policía suspiró. Un suspiro largo, teatral. Como si Sofía fuera la persona más molesta del mundo. Mire, si quiere poner una denuncia formal, tiene que llenar este formato. El H3 le deslizó un fajo de papeles por el mostrador. Pero le advierto, sin pruebas físicas, sin un testigo dispuesto a declarar, esto se va a archivar en una semana. Sofía sintió una oleada de frío. Estaba en una oficina de policía, el lugar donde se supone que se busca justicia, y sentía que hablaba con una pared de indiferencia y burocracia. El sistema no estaba diseñado para ayudar, estaba diseñado para procesar papeles. Cogió el formulario. Sus manos no dejaban de temblar. El policía ya había vuelto a su revista de deportes.
Para él, ella ya no estaba allí. El horror que acababa de describir era solo una molestia en su mañana. Salió de la comisaría. La luz del sol le hizo daño en los ojos. Se sentía increíblemente sola. No se rindió. Fue a su propia agencia. El DIFE habló con su supervisora, la licenciada Aguirre, una mujer de 50 y tantos años, con un traje impecable y una mirada que ya lo había visto todo. Sofía le contó la historia de nuevo, con más calma, con más detalles, esperando encontrar un eco de su propia urgencia. La licenciada Aguirre escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando Sofía terminó, hubo un largo silencio. La única sonido era el zumbido del aire acondicionado. Sofía, dijo finalmente la licenciada. Su voz era suave, casi maternal. Aprecio tu iniciativa, pero entraste en una propiedad privada sin una orden. Pusiste en riesgo tu seguridad y la de la agencia. Lo sé, pero para que nosotros podamos intervenir, continuó como si Sofía no hubiera hablado. Necesitamos un caso, un expediente. Y para abrir un expediente, necesitamos el nombre completo de al menos un menor afectado. Su CURP, una dirección oficial. No tienen dirección oficial, no existen para el sistema. Entonces, para nosotros, tampoco existen. La frase cayó como una losa. Sofía la miró, incrédula. ¿Me está diciendo que no vamos a hacer nada? Te estoy diciendo que sigas el protocolo. Si tienes una sospecha, llena el formato de reporte de vulnerabilidad infantil, el 76C. Sé lo más detallada posible. Lo turnaremos al área de investigación. Ellos evaluarán si hay méritos para solicitar una visita judicial. ¿Y cuánto tarda eso? La licenciada Aguirre miró su agenda. Tenemos un retraso considerable. Podría ser en 6 meses. Quizás 8 o 6 meses. 8 meses. Una eternidad. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba luchando contra un monstruo de 2 cabezas. Por un lado, el fanatismo de Ezequiel. Por el otro, la apatía monstruosa del sistema. Y no sabía cuál de los dos era peor. Gracias, licenciada, dijo, con la voz ahogada. Buen trabajo, Sofía, dijo la licenciada, ya tecleando en su computadora. Ahora, sobre el caso de los hermanos Ramírez. El sistema no quería resolver el horror. Quería clasificarlo. Ponerle un número de expediente, meterlo en el cajón correcto y esperar a que se pudriera solo. Sofía pasó las siguientes semanas en un infierno personal. No podía dormir. Las caras de los niños la perseguían en sus sueños. Llenó todos los formularios. El H3 de la policía. El 76C del DIF. Hizo llamadas. Envió correos electrónicos. Se topó con la misma respuesta una y otra vez. Estamos procesando su solicitud. Su caso está en revisión. Por favor, espere. La burocracia era un laberinto diseñado para que te perdieras, para que te cansaras, para que te rindieras. Un día recibió una llamada de la Fiscalía General del Estado. Un hombre con voz grave le pidió que fuera a sus oficinas. Por un momento, Sofía sintió una chispa de esperanza. Quizás alguien, en algún lugar, la había escuchado. La oficina era un edificio imponente de cristal y acero. Frío, impersonal. La hicieron esperar 40 minutos en un pasillo sin ventanas. Finalmente, un hombre joven con traje la hizo pasar a un despacho. El hombre que la había llamado, el subprocurador de delitos contra la familia, estaba detrás de un enorme escritorio de caoba. No se levantó. Le hizo un gesto para que se sentara. Señorita Robles, dijo,
mirando unos papeles. Hemos revisado su reporte. Hizo una pausa, como si la palabra le supiera mal. Usted afirma la existencia de una secta que comete actos de incesto sistemático en un lugar llamado La Comarca. Sí, es la verdad. El subprocurador se reclinó en su silla de cuero. La silla emitió un sonido suave y caro. Señorita Robles, ¿sabe quién es el propietario legal de esos terrenos? Sofía negó con la cabeza. Pertenecen a una asociación civil. Hogares de Fe y Esperanza, AC. Una organización con todos sus papeles en regla. Pagan sus impuestos, reciben donaciones, incluso de políticos importantes de este estado. Sofía lo miró sin comprender. ¿Y eso qué significa? El hombre sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Significa que son gente con conexiones. Significa que si enviamos a la policía allí sin una prueba irrefutable, una prueba que se sostenga en un juicio, nos enfrentaremos a una demanda millonaria por acoso y difamación, y el Estado perderá. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con los niños? Según sus registros, la comunidad practica la educación en casa y tienen un dispensario médico propio. Legalmente, tienen todo cubierto. El mundo de Sofía se derrumbó. No era solo indiferencia, era cálculo, era política, era dinero. El sistema no estaba fallando, estaba protegiéndose a sí mismo. Estaba protegiendo a los poderosos. Entonces, ¿qué va a hacer?, preguntó Sofía, con un hilo de voz. El subprocurador juntó las manos sobre el escritorio. Oficialmente, su denuncia ha sido transferida. Ya no es un asunto de delitos familiares, porque no hay familias legalmente constituidas en esa comunidad. Ahora es un posible caso de trata de personas. Eso le corresponde a otra dependencia. La federal abrió un cajón y sacó una tarjeta. Este es el número. Puede llamar y solicitar el estatus de su reporte. Su número de folio es el 9 Delta o Chucho Charlie. Le entregó la tarjeta. El cartón se sentía frío. Sofía se quedó mirando el número de folio. Su horror. El sufrimiento de 20 niños. Reducido a una serie de letras y números. Una clave para ser olvidada en un archivo federal. Se levantó. No dijo nada más. No había nada que decir. Mientras salía del despacho, escuchó al subprocurador hablar por teléfono. Sí, dile a Ricardo que lo del campo de golf va. Nos vemos a las 5. La puerta se cerró detrás de ella. Y en ese pasillo estéril, bajo la luz fluorescente que zumbaba, Sofía Robles entendió. Había perdido. El sistema había ganado. Pero la historia no termina aquí. Porque la mujer de la llamada anónima, la anciana que la miró desde el umbral, volvió a llamar. No a la línea de ayuda, sino al teléfono personal de Sofía. Nadie supo cómo lo consiguió. Se van, dijo la voz, temblorosa. Ezequiel sabe que lo investigan. Va a mover la comarca. A Guatemala no volveremos a ver a los niños. Tiene que hacer algo. Ahora Sofía ya no trabajaba para el sistema. Había renunciado 2 semanas antes. Ahora trabajaba para su conciencia. Llamó al único periodista que conocía. Un reportero de un medio digital independiente. Uno de esos que el gobierno odiaba. Le contó todo. Le dio los nombres, las fechas, los números de folio de sus denuncias archivadas. El periodista publicó la historia. El titular era una bomba. El pacto de incesto en Sonora. La secta que crea hijos puros con la bendición del sistema. El escándalo explotó. La historia se hizo viral. Los medios nacionales la retomaron. Los políticos que habían recibido donaciones de Hogares de Fe y Esperanza negaron conocer a Ezequiel. La fiscalía,
la misma que le había cerrado la puerta a Sofía, anunció con bombo y platillo el inicio de una investigación exhaustiva. Organizaron un operativo. Decenas de policías, helicópteros, cámaras de televisión. Llegaron a la comarca al amanecer, para encontrarla vacía. Las casas blancas, impecables, estaban abiertas, silenciosas. No había nadie, ni Ezequiel, ni sus seguidores, ni los niños. Se habían desvanecido, como si nunca hubieran existido. Encontraron una sola cosa, en el centro del patio donde los niños se sentaban en círculo, una pequeña túnica blanca, doblada perfectamente, manchada de tierra. La historia oficial dice que la investigación sigue abierta, que hay una alerta de la Interpol para localizar a Ezequiel y a los menores. Pero es mentira. El caso está en un archivo, junto a miles de otros casos de desaparecidos en México, enfriándose, olvidándose. Sofía Robles se fue de Hermosillo. Dicen que ahora trabaja en un albergue para migrantes en Chiapas, lo más lejos posible de la burocracia. A veces, por la noche, todavía sueña con los ojos azules. A veces, se pregunta si alguno de esos niños logró escapar. Si alguno de ellos, algún día, contará su propia historia. La comarca sigue allí. Un pueblo fantasma en medio del desierto. Un monumento al fracaso, a la indiferencia y a la fe pervertida. El desierto de Sonora no guarda secretos. Los devora. Pero este se niega a morir. Permanece, como una herida que no cierra, como una pregunta sin respuesta, como un susurro en el viento. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.